Sí, está bien. Podemos comenzar. Perfecto, queda a consideración de los compañeros para que en forma ordenada vayan planteando las consultas, evacuar aquellas principales y pudimos cotejar por acá que muy buenos exámenes hoy están teniendo los compañeros, así que llegó bastante bien también la información, profe, compartimos aquí desde la parte técnica con usted. Bueno, qué suerte. Entonces, los que quieran formular alguna pregunta o hacer algún comentario respecto de lo que vimos o de artículos que no se hayan tocado también. Profesor, yo tengo una duda existencial. Hay muchísimos artículos que hablan dentro del plazo y la modalidad de que determine la ley. No creo que en el examen nos pongan un plazo determinado y nos den como ejemplo, por ejemplo, una casuística. En el periodo de tanto sería tal, ¿verdad? Ya que no menciona justamente el periodo dentro de la Constitución. No, no, si es que si no está establecido en la Constitución, no va a aparecer en el examen, porque este examen tiene como parámetro en cuanto a respuesta correcta el texto constitucional. Esa es así como está expresado en la Constitución, eso es lo que se considera que es lo correcto. Muchas gracias, profesor. Sí, buenas tardes, doctor. Una consultita en cuanto a las incompatibilidades en relación al presidente y al vicepresidente de la República. ¿Podríamos ir tocando también esa parte de las incompatibilidades de los ministros, de los senadores y del presidente de la República? Por lo menos así una pincelada. Sí, pero eso todavía está pendiente, ¿eh? Eso vamos a referirnos, si no es en la clase de mañana, en la martes o miércoles. Hay régimen, hay, digamos, regímenes de incompatibilidades que son diferentes, especialmente respecto de magistrados judiciales, ¿verdad? Por lo general, por ejemplo, el presidente de la República, el régimen de incompatibilidades incluye no desempeñar otro cargo público o privado remunerado o no realizar actividades comerciales, industriales o ejercicio de la profesión. En el caso del presidente se refuerza eso diciendo dedicándose a sus funciones en exclusividad. Pero, por ejemplo, en el caso de las incompatibilidades del presidente y del vicepresidente y de senadores y diputados, no aparece el realizar actividades político-partidarias, lo cual sí forma parte de las incompatibilidades de magistrados judiciales. Sería Y en esa la relación, y diferencia. en relación a la docencia para con el presidente y el vicepresidente, al referirse en forma exclusiva a sus funciones, entonces quiere decir que ellos no pueden ejercer la docencia. No, eso está bien. Es un punto diferente respecto de la incompatibilidad del presidente y vice. No están establecidas esas excepciones, el dedicarse a la docencia o la investigación científica a tiempo parcial. Para el presidente y el vice no está establecido. Sí pueden dedicarse senadores, diputados, magistrados judiciales. Sí puede estar esa excepción. En el caso de senadores y diputados tiene importancia en cuanto a que pueden ejercer en instituciones públicas. Un senador o un diputado puede ser profesor, por ejemplo, en una universidad nacional y puede percibir el salario que le corresponde. Puede percibir lo que le corresponde como senador o diputado y también lo que le corresponda como profesor en una universidad pública. Profesor. Pero solo en una universidad pública, doctor, o también podrían ellos desempeñarse como docentes en unas universidades privadas, los senadores y diputados me refiero.
Docencia nomás dice. Bueno, respecto de senadores y diputados, yo hacía por eso la distinción de que, de hecho, los senadores y diputados pueden dedicarse a las actividades privadas, no está dentro de su régimen de incompatibilidades. Un senador y diputado incluso puede ejercer su profesión, puede dedicarse al comercio, a la industria. Tienen algunas limitaciones en cuanto a actividades privadas. Por ejemplo, no pueden formar parte de empresas que exploten servicios públicos, no pueden ser senadores, digo, asesores jurídicos, no pueden integrar esas empresas privadas. Pero después, en general, pueden realizar cualquier actividad privada. No está dentro de su régimen de incompatibilidades. Por eso tampoco la enseñanza en instituciones privadas. Yo remarcaba lo de instituciones públicas que sí se les permite respecto de la prohibición de doble remuneración. Por eso es importante que esté como excepción para senadores y diputados. Tiene importancia cuando se trata de una institución pública, para que no viole la prohibición de doble remuneración. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno. Profesor, en relación a la inmunidad, en un tema de examen también del Consejo de la Magistratura, una pregunta era esa, si el presidente de la República, ¿cuál es el Poder Ejecutivo? ¿Tiene inmunidad el presidente de la República específicamente? ¿Y cuál era la respuesta correcta? ¿Cuál era? Y no, esa es la que no sabemos hasta hoy, porque una de las alternativas era que sí tenía, otra que no tenía, y creo que otra era que tenía porque los ministros, al igual que los ministros del Ejecutivo. Permiso. Para resaltar mí, un poquito, profesor, con relación a la pregunta de la compañera Vivian. sí. El presidente de la República decía en la pregunta si tenía inmunidad de detención, la otra era de opinión, de detención y de proceso penal. Esa era una de las preguntas del examen pasado también. Gracias, compañera. Bueno, así mismo, y nunca encontramos esa respuesta, profesor. Buscamos por todos lados y nunca tenemos así como sale en el examen del Consejo. Bueno, las preguntas tienen que ser así, preguntas que no ofrezcan dudas respecto de la respuesta. Yo diría acerca de esta pregunta, así como me dicen, que no está establecido en la Constitución que tenga el presidente inmunidad de opinión y tampoco inmunidad de arresto o detención. Es decir, esa inmunidad de arresto o detención significa que no pueda ser detenido ni siquiera con orden judicial. No puede ser, la inmunidad de detención consiste en eso, ¿verdad? No puede dictarse una orden judicial por la cual se autorice la detención, en este caso del presidente de la República, ni siquiera con orden judicial. Y la excepción es la flagrancia, ¿verdad? Pero esto no existe, no está establecido en forma expresa respecto del presidente de la República. Ahora, respecto de la inmunidad de proceso, a mi criterio sí tiene, porque tiene que ser sometido primero a juicio político separado de su cargo y solo después de separado de su cargo puede ser sometido a la justicia ordinaria. Por eso, derivando de esa circunstancia, entonces tendría inmunidad de proceso. Pero eso tampoco está establecido así en forma expresa. Por eso yo le digo, una pregunta como esa, a mí no me parece conveniente incluir preguntas de este tipo, ¿verdad? Porque
respecto de la inmunidad de opinión y de detención y arresto, eso no está establecido. Lo otro, la tercera, derivaría del hecho de que primero tiene que ser separado por juicio político y ahí recién queda habilitado el proceso penal. Pero no sé cuál habrá sido el criterio en cuanto a la respuesta correcta. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, Profesor, Lucía. yo tengo mi pregunta, el de los trabajadores públicos, si es que gozan un régimen diferenciado. Yo tenía, o sea, a lo mejor explicaste, pero yo no llegué a entender porque así marqué y hice mal ahora en el examen. Yo tengo entendido porque la estabilidad laboral, por ejemplo, de los funcionarios públicos a los 2 años y en el sector privado es 10 años y en eso yo me enfoqué que es diferenciado. El horario también es diferente y todo eso. Sí, en cuanto a la Constitución de 1992 establece en principio una equiparación de trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. En principio se rigen, tienen los mismos derechos laborales. La excepción que establece la Constitución respecto de funcionarios públicos es solamente respecto de miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional, a los cuales no se les reconoce el derecho de organizarse en sindicatos y también el derecho de huelga. Pero solamente a esos dos sectores, digamos, a esos dos tipos de funcionarios, es decir, militares en servicio activo y policías en servicio activo. Después hay, lo que está diciendo, diferencia, pero depende eso ya de cada institución. Por ejemplo, lo referente a el horario, eso ya depende de cada institución. Pero en general, como norma general, se ha establecido la equiparación entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público. Sí, profe. Gracias, profe. Ahora tengo otra pregunta del cuestionario, el punto 39, el artículo 34 de los recintos privados. Y hay dos opciones, nomás dice la pregunta. Excepcionalmente, un recinto privado puede ser allanado. La opción A dice en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración. El inciso B dice para impedir daños a la persona o a la propiedad. Y la Constitución dice en el segundo ítem, el primero está bien, el segundo dice o para impedir su inminente perpetración o para evitar daños a persona o a propiedad. Y acá dice para impedir o daños, no dice evitar. Esa es la diferencia que yo encontré en el segundo inciso. Y son dos opciones nomás en el cuestionario. No sé si los dos son la respuesta o faltaban más opciones. Las dos son, es decir, un recinto privado, respecto a un recinto privado, la regla es la inviolabilidad y solamente puede ser allanado o incluso clausurado, creo que dice la Constitución también, puede ser por orden judicial y excepcionalmente en el caso de perpetración de hechos punibles o para evitar su inminente perpetración o algo por el estilo, no estoy leyendo. Y la otra es para evitar daños a la persona o a la propiedad. Serían en esos tres casos se podría allanar un recinto privado. Y por último, mi pregunta, profesor, sería, era en un examen que me salió que los ministros de la Corte, para ser ministro de la Corte, el requisito
que es la idoneidad. Además de los requisitos se requiere el examen, dice. O sea, una dice que solo la idoneidad, en la otra opción decía idoneidad y examen. Y ahí yo me acuerdo que marqué, y no sé, hasta ahora también no sé la verdad de cuál sería, porque en la realidad para ser ministro tenés que rendir un examen ante el Consejo. Y en la Constitución no dice la palabra examen, dice que se requiere idoneidad. Entonces, en este caso sería la respuesta a lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es lo que tiene que tomarse como respuesta correcta. En el caso de los ministros de la Corte Suprema de Justicia hay 5 requisitos. Vamos a ver si me acuerdo. Nacionalidad paraguaya natural, edad de 35 años, el título de doctor en Derecho, notoria honorabilidad, y el quinto es la experiencia en el ámbito del derecho, y es lo que dice la Constitución: por el ejercicio de la profesión de abogado, ejercicio de la magistratura en instancias inferiores o la cátedra Universitaria. Sí, En materia jurídica. Y tiene que ser por 10 años. Se tienen que reunir 10 años de experiencia. Esos 5 requisitos son los que constituyen la respuesta correcta. ¿Verdad? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta son esos 5 requisitos. Los términos exactos, ahí tienen que leer en la Constitución para después distinguir en el examen. Doctor, muchas gracias, profe. Disculpe, tengo una pregunta yo con relación a eso. ¿No entraría eso también dentro del artículo en la parte de los deberes y las atribuciones del Consejo a la Magistratura cuando habla de proponer en terna a la Corte Suprema? No, en la parte de proponer las ternas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia previa selección basada en la idoneidad, consideración de méritos y aptitudes. Ahí entraría, ¿verdad?, la parte de si deben rendir o no, si se tiene... Es un examen. ¿Cómo Sí, va a conocer su mérito de aptitudes si no tener un examen de puntuación con respecto a los candidatos? Es ¿verdad? lógico. A eso Sí. yo voy. Se Bueno, me hace que... Eso sería otra cosa distinta de los requisitos, ¿verdad? Es, en el 264, inciso 1, están los criterios que tiene que tener en cuenta el Consejo de la Magistratura para seleccionar de entre los candidatos que se presenten, seleccionar a los que van a integrar las ternas, los 3 que integran cada terna. Sobre la base de ese criterio, de los criterios que están establecidos en el 264, inciso 1. Profesor, una vez se dijo también que es inconstitucional, inclusive algunos que no se presentaron porque dice que es inconstitucional que se tome examen para ser ministro porque no dice la Constitución exactamente eso. O sea, hubo así, o sea, en la noticia inclusive salió que algunos por eso no se presentaron. Sí, es algo discutible. Sí, es algo que se podría analizar si debería hacerse un examen como forma de determinar la idoneidad de los candidatos. Profesor, creo que en atención al horario, tenemos que ir cerrando por hoy. Yo sé que las consultas son muchas, las interrogantes de los compañeros, y vamos a pegarnos el lujo de poder compartir con usted. De ese tiempo le vamos a llevar todo el resto del día, el resto de la noche también, doctor, por tanto conocimiento que comparte con nosotros, y nos es muy agradable que se convierte. Sí, las clases quedan grabadas. Las clases quedan grabadas. Vamos a compartir la modalidad para los compañeros que puedan tener aquí. Pues, le agradecemos por hoy. Ninguno de los articulados prácticamente se cumplen, así que esta es una discusión de nunca acabar, pero no importa. Así es. Mecánico, su paciencia y sobre todo paciencia. Excelente, excelente. Tengo que hacer otro curso.